Esas son las imágenes de una carrera que nos ha colocado en lo más alto del podio a Diana Martín, la atleta que a priori contaba para el triunfo final y que lo ha ratificado con una actuación sencillamente sensacional, asumiendo el protagonismo desde el comienzo, haciendo la selección natural, incluso en esos primeros instantes de la prueba, donde acompañada por otras candidatas a pisar podio como Gemma Barrachina, Nuria Fernández, Lidia Rodríguez, y la presencia de atletas extranjeras hacían temer un poco sobre el ritmo que iba a adquirir la prueba. Diana lo asumió y rivales que han sido suyas a lo largo de la temporada de campo a través han visto como el estado de forma de Diana Vicente hoy era absolutamente inasumible para las demás. Sí, además, bueno, ella es una mujer dura, yo creo que le ha venido también bien esta un poco dosis de heroicidad que ha adquirido el cross con la climatología adversa, que ha sido sobre todo a partir de la prueba anterior de los promesas, con ese vendaval, esta lluvia, y en fin, bueno, pues unos ingredientes que se han puesto a su favor. El momento de forma, pues probablemente sería un poquito mayor, y la confianza que la de Nuria Fernández, que aún así ha estado muy combativa, ¿eh? No podemos obviar que Nuria ha peleado a tope y que no ha dejado que las extranjeras la llevasen en volandas hacia Diana, que eso no era posible, y ha tenido que asumir la persecución en solitario. Gran título para Diana Martín, que estará disfrutando ya seguramente con su marido José Manuel Abascal, atleta de buen nivel, lesionado, que no va a estar en liza en el campeonato, pues imagino que disfrutando ya en su compañía y comentando el devenir de la prueba. Y ADR Pájaro, ya sabemos quién es todos, obviamente el gran Pájaro, el gran campeón de España de velocidad, que ayer en el módulo, es verdad, del FSD, corrió en 6.61. El 60, bueno, es una marca no está mal, muy interesante para la próxima gran cita, que para el Pájaro y para otros 19 atletas, ya que un total de 20 irán al Mundial de Estambul, van a mostrar el estado de forma actual. Ahí tienen la clasificación por comunidades: Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid. Sí, Cataluña que vuelve al podium, algo habitual para ellos en los últimos años. De hecho, pues desde 2007 de forma consecutiva lleva ganando Cataluña. En 2006 no, bueno, porque claro, en 2006 todavía teníamos los campeonatos de largo, llevan una serie, exactamente, largo y corto. Pues Cataluña lleva una serie de victorias en la distancia larga desde 2005. En 2003 ganó Castilla y León, en 2004 el País Vasco, y a partir de ahí, desde 2005 en toro, la distancia larga se la ha llevado siempre Cataluña. Y aunque Diana, pues obviamente ahora defiende otros colores en su club, pero como dice el Pájaro, todos empezaron en el atletismo Móstoles. Ella es de Móstoles, de origen, como José Manuel Abascal. Y bueno, ahora viven afincados en Pinto, pero evidentemente pues son asiduos de Móstoles, donde tienen su familia, realizan entrenamientos por allí de vez en cuando. Y bueno, ha sido una grandísima victoria este campeonato de España, que como decíamos, que vuelve a Gijón, un campeonato de España que no va a ser el único campeonato de España en el calendario, que se va a celebrar en Asturias, porque bueno, pues el 10 de junio, la disciplina en la que yo he estado muy metido estos últimos años, el campeonato de carreras de montaña, se va para tierras asturianas, para Tineo. Y bueno, pues ahí va a estar, entre otros, mi hermano José Luis como responsable técnico. Ha intentado hacer el esfuerzo de llevar a esa zona verde, como es todo Asturias, de Tineo, el Campeonato de España de Carreras de Montaña, que como decimos será otra cita del calendario nacional. Ineludible. Sí, es otro tipo de atletismo, pero ahí se arrastra mucho movimiento popular, se prevén unos 400 participantes, que estaría muy bien. Y bueno, pues como digo, eso será el 10 de junio. Desde luego, la estampa que está ofreciendo el Campeonato de Gijón es fantástica, de campo a través de verdad. Estamos teniendo prácticamente todos los ingredientes. Emoción, no ha habido hasta ahora una superioridad clara de nadie, ni manifiesta hasta los últimos metros. Ahí está. Bueno, el gran Migueles. Migueles, cómo esconde la cámara, ¿eh? No sabe que su herramienta de trabajo tiene que ir ahí bien protegida.
y bueno, haciendo esas instantáneas que harán las delicias de los lectores de algunas revistas. Y que si los atletas hacen historia con sus marcas, Miguel la hace con sus fotos. Y desde hace muchos años, aunque él es todavía joven, pero es de los que empezó en el negocio hace mucho tiempo. Y bueno, de la carrera que vamos a ver ahora de los hombres, pues una ausencia destacada, que diría yo, de la última confirmada hace una semana, la de Arturo Casado, que con problemas en un pie. Él estaba seleccionado por Madrid, fue el año pasado una de las sensaciones del campo a través, se ganó, recordemos, su plaza, pese a ser especialista en 1500, para el Mundial de Punta Umbría. Y bueno, pues Arturo Casado no va a estar en liza. Era una buena preparación para él, pero bueno, hay unos problemas ahí en el pie, en la zona de inserción del calcáneo, una bursitis que no deja de molestarle, y como evidentemente la apuesta este año es muy importante para él, como son un europeo y unos Juegos Olímpicos, pues hay que renunciar. Sí, esa zona es muy complicada y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si no, que le pregunten a Fabi, que también anda jorobado. En unos instantes, la prueba absoluta masculina de este Campeonato de España, edición número 94. Decíamos al principio de la transmisión que en esa imagen aparece un jovencísimo entonces, Luis Miguel Martín Berlanas. Mira, al lado de Teodoro Cuñado y Domingos Castro. Toma, casi nada. Domingos Castro, una leyenda del cross europeo. Y que en esta ocasión le vamos a tener la oportunidad de seguir. No tras comentarios técnicos, aquí se va a mojar, y nunca mejor dicho, pero para conseguir que Madrid esté ahí en la disputa de un campeonato que se prevé como una lucha directa entre Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León. Sí, Cataluña este año, que es una de las comunidades que más ha mandado las últimas temporadas, aparece en un segundo plano. No tiene un equipo tan fuerte, pese al liderazgo de Carlos Castillejo, el que puede ser gran favorito para muchos. Pero evidentemente los bloques de Madrid, como has dicho, de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, que son habituales, los castellano-manchegos también han dominado, sobre todo en la época de Juan Carlos de la Osa. Seguro que está viendo el cross Juan Carlos. También. Sigue en activo, todavía no retirado. Otra vez la lesión la ha impedido estar. El año pasado parece que se reenganchaba. Y bueno, pues esperemos que podamos ver alguna vez al Tete, que seguro que habría sido los de disfrutar en este circuito gijonés. Vamos. Eso sin duda, hubiese puesto ahí el 4x4 y hubiese sacado dinamita de ese fantástico cuerpo que ha exhibido en el campo a través. Como decíamos, hay numeroso grupo de favoritos, está abierto el campeonato, aunque a priori Carlas y Jesús España, pero no podemos ocultar. Ahí tenemos a Cortés, José Manuel Cortés también. Ahí con su comunidad, con Murcia, ¿no? Estará ahí pues siendo cabeza de cartel. Murcia nunca ha dado una jornada interesante de corredores de campo a través. Y evidentemente pues cualquier atleta destacado en pista tiene la ocasión en Murcia de participar en este campeonato, ¿no? Pero están Ricardo Serrano, Álvaro Lozano, Acú, Javi Guerra, Antonio Núñez, David Solís... ¿quién más? Mohamed Marhoum por Madrid, que ha estado entrenando en el Atlas en Marruecos, preparando esta cita. Marhoum puede ser uno de los elementos con los que nadie cuenta, porque no estuvo en Oropesa, no ha estado en los últimos grandes crosses, y que cuentan que está entrenando muy bien. Vamos a ver si es real. Evidentemente el papel estelar en Madrid de Jesús España, en Castilla y León de Javi Guerra, como no puede ser de otra manera, y esas primeras curvas complicadas. Dani Mateo, Diego Ruiz, Aitor Fernández. Sí, veremos. El vitoriano Aitor Fernández, que estuvo mal en Oropesa, estuvo enfermo, según nos confirmó su entrenador Martín Fip. Una gripe de estas que se alarga más de la cuenta y que te tiene en cama con antibióticos. Eso a un deportista le hace muchísimo daño para volver a coger la forma, pero que es de los atletas que más ha crecido junto con Dani Mateo. Y ahí combativo como siempre Núñez, en este caso con Álvaro Lozano, los dos de azul. El otro Lozano, Alberto Lozano, está corriendo con Castilla y León, porque él está ahora entrenando en Soria, en ese centro de alto rendimiento que tienen los sorianos, como centro de alto rendimiento castellano-leonés. Sí, que también tiene incluso un centro de alto rendimiento en pruebas de salto con pértiga, donde está Javi García Chico. Y ahí veía cerrando el grupo a un Sergio Garde, el aragonés, que irá más poco a poco, que es un docente fantástico del atletismo en la Universidad Camilo José Cela, y que un investigador que continuamente haciendo doctorados y cosas
por el estilo vinculados con nuestro deporte. Y Sergio Sánchez, al que vemos, otro de los clásicos también, Eliseo Martín. Sergio Sánchez, que ha estado inédito. ¿no? Sí, desde luego en la selección de Castilla y León, que a mí me pasaron la circular, porque es la selección que he defendido los últimos años, los compañeros de la federación, le vi inscrito, pero bueno, también vi inscrito a Higuero, porque siempre pues los atletas que tienen beca en la comunidad pues tienen la obligación de ir y si no renunciar a la plaza. Yo daba por hecho que Sergio Sánchez no iba a comparecer, pero bueno, es una sorpresa interesante que esté ahí, y lo que pasa que imprevisible. Y lo que es alucinante es que sin haber competido prácticamente nada tenga la osadía de ponerse al frente y no estar más vigilante. No es el primer campeonato que, sin ser el gran Sergio Sánchez, recuerdo cuando fue el campeonato en Albacete, que se escapó los primeros metros, luego quedó en el puesto 18, venía a hacer una buena pista cubierta, pero bueno, pues en aquel circuito que se llamaba La Pulgosa en Albacete, pues se escapó de Bezabé y compañía, y luego evidentemente sucumbió, y ahora su estado de forma no puede ser pletórico. Ahí viene por detrás progresando Jesús España, pegado a Ricardo Serrano, a Josep Facú. Con él viene Javi Guerra, muy inteligente leyendo la prueba de menos a más. Otro hombre de 1500 bueno que sí que corre en Castilla y León es Diego Ruiz, que ha decidido renunciar a la temporada de pista cubierta también para ver que si puede darlo todo al aire libre. Y bueno, ahí viene pasando el pelotón con Quique Meneses, ve al otro Lozano, Dani Sanz, los atletas catalanes, Risla Cuaja, Jordi Comas, habituales en el Campeonato de España. Y ahí está el Casti, Pedro Nimo, muy atento, por cierto, aunque está centrado en su preparación, va al Maratón de París, corriendo con Galicia como Lolo Penas, y Pedro Nimo se ha puesto en cabeza. Y obviamente después del último resultado de Ayala Landesen, alguno puede intentar todavía una última hazaña de conseguir la mínima para los Juegos Olímpicos. Recordemos Ayala Landesen, que no está aquí defendiendo su título de España, que hizo su debut en maratón la pasada madrugada, hora española, en el lago Biwa, en Japón, que hasta el kilómetro 30 iba a ritmo de 2.7, que hubiese sido extraordinario en su debut, que al final pinchó, terminó en 2.14, y veremos si esto no anima a otros a intentar el asalto a los Juegos Olímpicos en la prueba de maratón. La próxima gran cita es el Maratón de Barcelona, que recordemos va a disputar Chema Martínez, quien hoy ha cedido, solo ha podido ser segundo, solo entre comillas, con una buena marca por debajo de 63 minutos en un circuito exigente como el de Santander, donde ha ganado, Luis Silva quedó por delante de él. Y la cabeza que está muy activa con Álvaro Lozano. Ha salido muy rápida la prueba. Yo estaba evaluando, viendo cómo Jesús España viene remontando de atrás y le cuesta enganchar. Y es que el hecho de un Sergio Sánchez inspirado, que salga como animador de la prueba, hace que se corra muy deprisa al principio, porque evidentemente Sergio, aunque no esté en su mejor momento, por lo menos el aval que tiene de la temporada es nulo en este sentido, pues sí que es capaz de salir muy deprisa. Y luego con un elemento animador como Álvaro Lozano, que también es de los que se calienta rápido, como decimos nosotros, pues han hecho que la prueba salga muy, muy, muy rápida, Ahí va también con la camiseta blanca y azul de Galicia Hassan Lekili, un marroquí paralelo a Pedro Nimo. Y Penas, Manolo Penas, que también estará muy arriba, porque está haciendo un final de temporada de cross muy interesante. El atleta que vemos moreno es Welken Fikre, atleta eritreo que defiende a... Ahí va, ha habido una caída, vamos a ver, ha sido, mira, pues... Cantabrias, No, ha sido el andaluz, el Moacid. El Moacid ha caído. Abdelhadi el Moacid. Sí, no es un atleta que cuente al triunfo individual, no está el título de campeón de España, pero sí que es un atleta importante. Y ojo, que Castillejo no se aguanta. Sí, Castillejo quiere ritmo, sabe que a un ritmo cómodo Sergio Sánchez es un rival temible y lo querrá limpiar desde los primeros kilómetros. Pero es que yo creo que ya iba muy deprisa, Esteban, porque veo con dificultades a gente que ha corrido muy bien en la temporada. Bueno, no olvidemos que Carles Castillejo, a pesar de estar preparando maratón, hace poco hizo la media y ganó en Granollers a un hombre que no sé si te suena, Macau. Algo me suena, me han dicho que corre muy rápido en maratón, sí. El récord más mundial de maratón, bromas aparte. Y ojo, que Casti valiente y queriendo romper. Y desde luego de los españoles el que primero se posiciona es Iván Fernández. Detrás se han unido Josep Facú y Ricardo Serrano con Javi Guerra.
Vamos a ver Javi Guerra también hasta dónde puede mover ficha. Ahí pasa Paul Guillén, el marido de Rosa Morató. También está ahí Luismi Berlanas. Luismi, que va emparejado con Cuadrillero, dos veteranos, los dos representando a Madrid. Y bueno, lo de Sergio Sánchez ya empieza a ser a tener en cuenta, 7 minutos de carrera y manteniéndose en cabeza y remontando Jesús con David Solís. Vienen detrás hombres más crossmen también de Madrid como Enrique Meneses. Bueno, la carrera va a estar preciosa. Muy bonita, muy bonita, porque con Sergio Sánchez no contábamos nadie y de momento está ahí. El atleta de Cantabria, en este caso también extranjero, es el Amrani. Aquí en cada selección pueden correr 2 extranjeros porque son 9 atletas los que corren la carrera grande. Pero el grupo de atrás se va a unir poco a poco, y está Javi Guerra también detrás de Acu. Javi Guerra con Acu, Marjún, Ricardo Iván Fernández. Sí. Y ese es ahí el viene el grupo de Jesús sufriendo, Jesús con José Pérez, quizás pues el terreno le cueste un poco. Pues Juan Antonio Pérez, que ha tenido un buen año. Muy bueno porque viene a dejar la categoría promesa y está siendo de los mejores senior debutantes, está claro. También los Tete de la Osa animando a todos, que está viendo el Campeonato de España, y que un abrazo a todos y que sean capaces de desarrollar una carrera como la que ha hecho Diana, que para el Tete ha sido fantástica. Mira, Dani Mateo va enganchado ahí con Jesús España, con el otro Lozano Alberto, con Tomás Tajadura, el campeón de obstáculos, pasaba ahí Lolo Pena, pasaba también sufriendo. Ojo, que yo creo que esa segunda línea puede pasar al primer. Puede dar alguna sorpresa. Sí. De hecho, y mira, Javi Guerra muy bien. Javi, vamos. Javi subiendo poco a poco con Ricardo Serrano, con Pedro Nimo, que está haciendo una magnífica carrera, pese a estar centrado muy en el maratón ya, ese dorsal 93. Ahí va por fuera Pedro Nimo. Descolgado Javi Núñez, que viene bien, Josep Acu con el Moacid, Iván Fernández, y en cabeza de momento pues Carlos Castillejo con Sergio Sánchez, con el Amrani y con Álvaro Lozano. Carrerón absoluto, unos ritmos frenéticos. Carlas está pletórico. Ha llegado Marjún al grupo de cabeza también, con Ricardo, con Josep Acu, con Núñez, que va enganchando poco a poco, y el que va a hacer el enlace entre este primer grupo y el segundo es el atleta que defiende a Cataluña, el atleta extranjero, que es Khalid El Amri, no confundir con el Amrani, que es el... Son muy parecidos los apellidos, pero no tienen nada que ver. Los dos estuvieron en cabeza el año pasado en el campeonato de Aro. Ahí está el grupo de Jesús España. Han visto que es buena rueda mucha gente ahí, se ha enganchado. Y el grupo de cabeza, realmente muy interesante. Y hay una serie de atletas que estuvieron muy bien la semana pasada en Oropesa, como Ricardo Serrano o como Acu. Ricardo, que fue quinto en el Campeonato de España. Acu, que fue tercero en el Campeonato de España. Ojo, que ese es un dato interesantísimo. Y en un momento determinado puede asumir presencia en la parte alta del grupo. Y el dorsal 102, que es Marjún, que como decíamos viene de hacer la pretemporada, por así decirlo, entre comillas, para este Campeonato de España en el Atlas, y que sin duda le tiene ganas a este Campeonato de España absoluto. Es el atleta que va cerrando grupo con la camiseta blanca y pantalón rojo de Madrid, Mohamed Marjún. Un atleta, por cierto, que porque mucha gente no lo ha apuntado, y es cierto, ¿no? Que bueno, pues ha estado envuelto en una polémica, y hay que decirlo así, porque mucha gente sabrá que hace 2 años en la retransmisión de La Coruña corrió como junior, el año pasado como promesa y era como senior, y eso en una lógica habitual no puede ser, porque uno es sub-23 durante 3 años. Cronología. Y es que efectivamente, pues parece que las partidas de nacimiento, documentos de nacimiento que él presentó, se demostró que no eran fiables o fidedignos, nadie pudo contrastarlo, y al final se determinó que su edad era mayor que la que se había estado manejando durante la época anterior. Así se puede observar perfectamente esos 2 grupos que hay. El grupo de los grandes nombres, con el añadido de Sergio Sánchez, con el que no se contaba, porque pese a estar inscrito, pues nos generaba dudas el que pudiera ser de la partida, ¿no? Pero bueno, está claro que ahora mismo Sergio está ahí en plan protagonista, incluso tirando,
Castillejo muy animado y yo creo que le viene muy bien que alguien como Sergio Sánchez esté animando al grupo, valga la redundancia, para que, por ejemplo, gente como Jesús España no consigan enganchar. ¿Y hasta qué punto, Vicente, esta estrategia de Sergio no puede ser para él Hombre, un suicidio deportivo? Nosotros porque aquí tampoco no ha competido, claro, no sabemos su estado de forma, obviamente, no se ha dejado ver. Lo cierto es que, bueno, aquí nosotros no estamos para pronosticar, pero lo normal y lógico es que Sergio Sánchez no estuviera metido en la lucha en el último tercio de prueba. Incluso que pase el Ecuador de la carrera ahí en cabeza ya es sorprendente, porque el terreno está mal, el ritmo es intenso y porque son muchos los rivales, no solamente se enfrenta a uno. Ahí está tirando con fuerza el leonés y que incluso, bueno, pues coge unos metros de ventaja sobre Javi Guerra, que yo creo que Javi, a medida que van pasando los kilómetros, se va encontrando más a gusto y viendo como hay menos rivales, como el terreno se pone a su favor, entre comillas, porque a él le gusta la lluvia, el barro, y eso le generará menos dudas. Sí, y sobre todo porque, como bien decía, las dudas. Los campeonatos de España no ha estado dando lo que se puede esperar de un hombre de su calidad y que ya demostrara este año en el Campeonato de Europa, donde fue cuarto y donde luego, vista la carrera, dijo podía haber estado luchando por la medalla. Ahí pasa, mira, Fran España, sí, precisamente también. con Dani Sanz, el hermano de Jesús. No está siendo hoy el día para ninguno del oro. Fran corrió muy bien el cross corto, pero claro, eso son otras distancias, 4 kilómetros y en otras condiciones. Y otras superficies, sí, efectivamente. Y bueno, pues Jesús sufriendo. Lo que pasa que, mira, pues él, que es un supercampeón en 5.000, pues aguantará dignamente para otorgarle unos puntos a Madrid. No creo que sea de los que se retire. Y bueno, Sergio hablando con la gente incluso, Algún aficionado que esté siguiendo la carrera. Castilla y León, recuerden, una de las grandes candidatas. Castilla-León, Madrid, Castilla-La Mancha. Bueno, Sergio en plan haciendo, me recuerda esto a la época de Fabi, ¿no? Esos abanicos habituales. Está como muy seguro de mandar en la prueba. De su rendimiento. Y yo creo sinceramente que tanto Castillejo como Guerra, bueno, Nimo, que está siendo la gran sorpresa en el grupo de cabeza, porque como digo, está ya muy centrado el maratón. Ricardo Serrano y Aku estarán alucinando con que Sergio Sánchez siga ahí en cabeza y mandando. Incluso Aku ahora me parece que ha perdido terreno. Ojo que Aku puede haber abandonado. Aku no está. Pues ha sido en un abrir y cerrar de ojos, porque lástima no tener ese plano en el momento del abandono. Hemos visto el abandono de Malika Sasa en la prueba senior femenina, pero esta se nos ha pasado, o por lo menos no la hemos visto en pantalla. Coincidirás conmigo en que Youssef Aku era un elemento aquí fundamental. Medalla de bronce el año pasado y para muchos gran favorito. Y tercero la semana pasada en Oropesa, donde corrió dominando de forma muy solvente. Sí. Y donde no se exigió en absoluto en el tramo final, porque Kidane Tadese estaba jugando otra liga, por así decirlo, y donde el segundo clasificado es James Moiden, que es compañero de club. Sí, pues fue el primer español, efectivamente, Youssef Aku. Bueno, mucha vigilancia en el grupo de cabeza ahora, mucha vigilancia. Se abre un abanico de posibilidades interesante, incluso de que enganche a alguien por detrás, como puede ser Aku o el propio Núñez. Jesús España en ese grupo perseguidor. Sí, pero no se ve con síntomas de que cambiar mucho esta dinámica. Estamos intentando ver si en esas pasadas aparece Aku, pero yo creo que Aku ha dicho adiós en un momento determinado. Sí, es la primera gran noticia que hay, es el abandono de Aku, porque iba bien posicionado en cabeza. Y esto es un golpe para Castilla-La Mancha, Sí. Y bueno, bien es cierto que a mí me había apuntado Peinado que, bueno, pues había tenido unos pequeños problemillas estas semanas que no acaban de solucionar, seguramente alguna limitación física, y bueno, pues si es alguna pequeña distensión o algo así en un circuito como este, se acentúa y evidentemente te manda fuera, no te impide luchar por lo que quieres. Ahí viene el grupo con Dani Mateo, Tomás Tajadura, los madrileños con Jesús España, Quique Sánchez, Enrique Meneses. Ahí está Luis Miguel Martín Berlanas. El Luismi que viene detrás con... Sí,
Viene ahí el grupo con José España, Antonio Echeverría, Lolo Pena, sufriendo también en este tipo de circuito. Me parecía que era, ahí viene un poquito más atrás, Alberto González, este es Paul Guillén, el atleta catalán. Sí, ahora es Luis Mir, antes lo había confundido. Sí. Este que viene es Luis Mir. Pues ahí, bueno, pues peleando sí. El hombre defendiéndose como puede. Está claro que su época dorada ya pasó y para él ha sido un motivo de satisfacción el que se haya clasificado en Madrid, en la Comunidad de Madrid, por méritos propios, porque fue el quinto madrileño en el campeonato autonómico y haciendo lo posible por darle puntos a su comunidad autónoma, eso está claro. Sergio Sánchez sigue comandando el grupo de cabeza, seguido de Javi Guerra, Carles Castillejo. Como se nota que el terreno Ricardo está... Muy claro, ya está. Sí. Esto en el comienzo de la transmisión era una campa verde y con lo que ha caído, obviamente ya se convierte en una pequeña pista de deslizamiento. Gran carrera por atrás de un hombre que comparte el atletismo con el dualón, Enrique Meneses. Bueno, y Sergio Sánchez, de verdad que yo estoy... un gesto, no sé. Personalmente estoy alucinando con su rendimiento, no por su calidad, porque nadie lo vamos a poner en duda. Es un recordman europeo de 3.000, de 2.000 metros y que, bueno, pues todos recordamos aquella derrota magistral, victoria suya contra Ebuya, que luego fuera campeón del mundo en venta de baños, ¿no? Que carrerón hizo. Pero bueno, que no deja de ser sorprendente. Ha sido cuarto de Europa también hace 2 temporadas, pero que no es un súper especialista en campo a través, y mucho menos sin haber hecho la temporada, porque no ha aparecido en ninguna prueba. Es el grupo de cabeza cada vez más disminuido. Y fantástico Pedro Nimo, Lo de Pedro Nimo es sensacional. Si esto no es sino el avance de lo que puede conseguir en el maratón que prepare en primavera. Corre París, ya lo anunciaba en su Twitter que va a París. Sí, la última oportunidad para algunos puede ser Hamburgo, pero el París, pues muy bien. Un circuito donde se puede correr cómodo. Ahí viene Iván Fernández, que pasa con el otro hermano Lozano, Óscar Fernández Giralda, que está corriendo muy bien. Y bueno, Pedro Nimo, pero impresionante, haciendo el mejor cross de su vida en un campeonato de España, justo ahora que es más maratoniano que nunca, lo cual pues habla muy a las claras que se pueden compaginar las 2 disciplinas. Y si en las otras carreras hemos tenido la oportunidad de ver cómo los extranjeros eran atletas que podían condicionar el desenlace de la prueba, aquí todo lo contrario. Y bien es cierto que esta semana también hablábamos con Jesús España en la Blume al respecto y decían que bueno, que al ser un campeonato de España, el hecho de que haya unos atletas extranjeros que buscan obviamente su resultado individual puede condicionar un poco la estrategia. Hoy nada de eso. El Amrani está ahí asumiendo como puede el mantenerse en el grupo de cabeza, pero los que están marcando la estrategia son los españoles y en especial un Sergio Sánchez que ha viajado hasta Gijón y se está convirtiendo en el protagonista inesperado. Ese es Eliseo, ese es Fran, ese es Barzola, Ángel Barzola. Detrás Pablo López, que tampoco está haciendo hoy un cross acorde a como ha estado toda la temporada, también muy metido en ruta, y la gente de ruta pues sufre con este tipo de terrenos, excepto pues, al fantástico Pedro Nimo que estamos viendo, o Ricardo Serrano, ¿no? Que están, bueno, Castillejo también es de ruta, así es que se rompe la norma habitual. Y ojo, el segundo grupo no va muy lejos, en el que veo muy bien posicionado a Tajadura, con Núñez, con Marjún, Dani Mateo. Antonio Núñez, de verdad, está ahí colocado. Jesús remontando, parece que va a llegar a ese segundo grupo. Venía ahí con Óscar Fernández Giralda. Es un grupo, como decíamos en el comienzo de la transmisión, que va a tener todavía la oportunidad de buscar su protagonismo en la prueba. Ahí están los pasos. Marjún, Iván Fernández, ese es el grupo que viene de atrás. Es increíble. Javi Guerra hace apenas una semana, el bajón que sufrió en Oropesa, sin duda la peor carrera de la temporada, donde fue 22º. Y hay un ilustre como Eliseo Martín, que lo había visto antes junto con Fran España. Muy bien Eliseo Martín, que sigue acumulando campeonatos de España a un nivel más que aceptable y que seguro que en obstáculos pues quemará su último, yo creo que cartucho ya
en el deporte de alto nivel para intentar volver a ser olímpico o cuanto menos estar en el europeo. Yo creo que en alguna de las dos citas podemos ver a Eliseo. Respecto a la primera carrera que hemos ofrecido a esta última con la superficie. Ahí va, caída ha sido el Amrani, perdón. Sí, te iba a decir eso, ha podido, la variación del clavo, ¿cuál ha podido ser de la primera carrera esta? Pues hombre, en la primera con un clavo del 3 o del 6 como mucho te podías defender sin ningún tipo de problemas, y ahora aquí quien lleve más corto de un 9 lo pasará mal. Mira, otro resbalón ahí serio de este atleta con camiseta blanca. Yo creo que ha sido Lekili, el atleta marroquí de Galicia. Muy tocados, porque obviamente ya las fuerzas no son las mismas y sobre todo la superficie no deja activo alguno. Bueno, cuando vemos ahí un ataque. Mira, el Moacir, sí, que se cayó, fue recordemos que la primera caída que vimos ahí en el pelotón al inicio. Y esto posiblemente le venga muy bien a Carlos Castillejo para endurecer en el tramo final. Sergio se ha refugiado en el grupo. Sergio Sánchez, Pedro Nimo. Ahora sufriendo. Sí. Pero bueno, que le quiten lo bailado. Ha hecho una gran carrera y si no pierde mucho hasta el final, va a defender un magnífico puesto. Entre los 10 primeros por el momento Pedro Nimo. Y la respuesta de Carles Castillejo ha sido: ¿quieres ritmo? Pues te voy a dar yo ritmo. Toma cera. La verdad es que Castillejo está muy convencido. Ha tenido un pequeño proceso gripal hace semana y media que le dejó con ciertas dudas. Anda también ahí con unas molestias en el talón, pero bueno, sabe que es a una carrera y que luego puede preparar los juegos tranquilamente. Y en ningún momento hay otra caída. Ahora ha sido otra vez el Moacid, ¿eh? Sí, y atención, porque para mí Ricardo Serrano puede ser un hombre que dé algún susto, ¿eh? Sí, pero esto se ha puesto muy mal. Esto está ahora muy bien para los intereses de Javi Guerra, aunque Ricardo se defiende bien en barro. Ahora sufriendo un poco Sergio Sánchez. Por cierto, en el último paso, Castilla y León en cabeza por comunidades autónomas. Y ahora sí que... El Moacir que va buscando ya las zonas más, se ha llevado sustos, entre comillas, secas, ¿eh? El barro tiene que huir de él. Posiblemente él haya colocado yo creo que todos habrán colocado más o menos los mismos clavos, pero bien es cierto es que él ha dado muestras inequívocas de que las llantas que lleva abajo no son las más apropiadas, ¿eh? Lo que puede ocurrir es que, bajo mi punto de vista, es que el Moacid es un atleta al que en cross no le vemos cada domingo. Solamente hace los campeonatos de España por cumplir con su club y luego el individual porque Andalucía cuenta con él. Pero no tiene el hábito de correr en cross, o sea, exactamente, no está, porque fíjate, aquí por ejemplo, aunque Castillejo ya está muy metido en ruta, pero Castillejo ha corrido crosses embarrados habidos y por haber. Sergio Sánchez igual, Javi Guerra lo mismo. Si cualquier español simplemente que de chaval haya estado haciendo campo a través, pues aunque no le guste el barro, pero sabe apoyar en barro. Y bueno, el Moacid yo creo que no tiene esa costumbre, ¿eh? Le ha roto ritmo a Ricardo Sánchez, que estaba en un tris de meterse en el grupo de cabeza. Los hachazos de Carles Castillejo pasan factura. Ahora a Ricardo se le ve con dificultades, aparte que ya el sufrimiento empieza a ser extremo. Y bueno, lo de Sergio Sánchez pues ya no es sorprendente, sino que demuestra que ha preparado esto muy bien. Aunque haya sido en la Soledad. Sí, no, vamos, muy cerca de aquí, porque él entrena mucho por Asturias, por la zona de Gijón, sube mucho a Oviedo a entrenar. Y bueno, su ámbito habitual a unos 100 kilómetros, la zona de La Robla. Ahora sí que Casti lo intentan. Vamos a ver si entre Javi Guerra y Sergio Sánchez pueden unir fuerzas, o ya ninguno de los dos está para seguir a Castillejo, que ahora sí que ha visto que es el momento a falta de 4 kilómetros. Guerra no se descuelga, Sergio sufriendo, pero ahí enganchado también. Una carrera realmente espectacular. Nos comentaba Carles que había pocos que se colocaban el cartel de favoritos, que se quitaban parte de la responsabilidad, y el que está haciendo otro carrerón espléndido es Dani Mateo. Muy bien, una temporada realmente espléndida, que no hace sino ratificar que el buen trabajo que está haciendo con él un atleta que sabe de qué va esto, como Abel Antón. Sí, Abel Antón, que pues también entrena a otra gente como Estela Navascués, a la que hemos visto antes, y que bueno, pues evidentemente a Dani Mateo además le lleva desde niño, yo le conozco desde cadete. Sí, Enrique. Cambió, fue una cosa que me apuntó hace poco, porque nos perpetuábamos en decir que estaba con Enrique Pascual,
y según me dijo lleva ya varias temporadas con Abelantón. Bueno, por lo tanto, matización hecha, pero además a Dani Mateo le ha moldeado él. Y es un chaval que va muy para arriba. Es para mí un atleta parecido a Iván Fernández, el futuro del campo a través en España. Sin duda, los 3 primeros clasificados, los hombres que ya definitivamente van a luchar por la victoria: Carles Castillejo, Javi Guerra, Sergio Sánchez. Recuerden que Castilla y León está haciendo un trabajo espléndido. Las últimas referencias que teníamos de la comunidad autónoma era de dominar claramente la clasificación por equipos. Y según nos van pasando la rotulación de los atletas que pasan por línea de meta, no hacen sino confirmarlo. Sergio, que ha desaparecido en los últimos kilómetros de ese protagonismo que había adquirido en los primeros 7 kilómetros de carrera. Pues eso puede ser porque ya se lo está empezando a creer y se va a quedar ahí detrás, sabiendo que es un atleta de un final poderosísimo, a priori muy por encima de, aunque Castillejo muy rápido también, pero por encima de Javi Guerra y de Castillejo. Y bueno, carrera muy bonita, porque es que todavía queda mucho, quedan 4 o algo menos ya, pero más de 3 kilómetros. Y en 3 kilómetros en cross, en 3 kilómetros y medio puede ocurrir muchas cosas. Javi Guerra sabe que sus bazas pasan por acelerar el asunto, ¿no? Y descolgar cuanto menos a Sergio Sánchez. Y el rostro de Javi es un rostro de confianza, algo que en ocasiones le abandona, porque preparado está, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta el pedigrí que tiene su padre Paco Guerra, un clásico de las pruebas de campo a través, y su entrenador, un hombre como Antonio Serrano, sumamente experimentado en estas lides. Veíamos esas dificultades para tomar la curva, esa curva con peralte hacia arriba, donde ya hemos tenido ocasión de ver algunas caídas. Ahí pasan Tomás Tajadura y Antonio Núñez, haciendo tropezón de Núñez, haciendo una buena carrera en torno al puesto 10, pero llevan detrás a un grupo enorme de gente que puede hacer que pase de ser el 10º a ser prácticamente el 20º, y eso son muchos puntos. Luego ahí está el caché de los atletas para que el año que viene sean contratados por los crosses, y la gente va a defender su puesto hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver en el momento en que alguien decida mover ficha. Lo está haciendo ya Javi Guerra, por supuesto. También nos recuerda que en 3 semanas el Campeonato de España de 10.000. Y es que esto no para. La próxima semana ya nos hacíamos eco del Campeonato del Mundo de pista cubierta. Y el próximo gran objetivo, el Campeonato de España de 10.000. Veremos si Ayate está para esa batalla o después de la paliza de un maratón se toman las cosas con más calma. Ese campeonato que va a abrir el abanico de quienes irán, si alguien se consigue el pasaporte para los Juegos, y sobre todo de quienes podrán optar al 10.000 del europeo, ¿no? Porque ahí hay mucha gente que puede hacer la mínima. Y bueno, pues con el título de campeón bajo el brazo, seguro que la federación ya cuente con quien tenga la mínima y el título para el, cuanto menos el europeo. La mínima de los Juegos es otro cantar, porque hay que correr por debajo de 28 minutos y eso es más complicado. Es una marca muy exigente. Esa bajada complicada. Sí, que eso se ha puesto ya, sorprender. Sí, eso ya se ha puesto muy mal. Yo creo que en ocasiones es como estaban trazando los que vienen justo por detrás, buscar las zonas menos pisadas para asegurarse, sobre todo en las bajadas y en las subidas, un resbalón que a estas alturas de la prueba puede ser definitivo para el desenlace final de la carrera. Ahí detrás viene el Moacir, que sigue con Ricardo enganchado. Ricardo pues asegurándose el 4.º puesto como español, salvo que Nimo le dé caza. Nimo muy bien, Dani Mateo que viene remontando continuamente, el tercer componente Castilla y León, haciendo su carrera como ha sido habitual durante toda la temporada para un Dani Mateo que, recordemos, en Oropesa fue tercero en el Campeonato de España de cross corto, que fue 9º en Valladolid, que en Itálica fue 19º, ya una temporada espléndida. En Amorebieta fue también 9º, un año espectacular. Ojo Esteban, porque ahora Javi Guerra, el tirón de Javi Guerra sí que está haciendo daño a Sergio Sánchez, y a lo mejor Castillejo se anime también a librarse de Sergio Sánchez, que no creo que ninguno de los dos quiera llegar con Sergio al final. Le han soltado unos metros, no son definitivos ni mucho menos, pero yo creo que entre los dos van a ir mano a mano. Tienen kilometraje por delante para tratar de hacer efectiva esa diferencia incrementándola. Sí.
Castillejo también sabe que él es muy rápido, ¿no? Y yo creo que se siente superior a Javi Guerra mientras aguante a Javi y hayan descolgado a Sergio. Recordemos que Carlos Castillejo tiene 5 subcampeonatos de España de campo a través. En los 2 últimos años ha sido quinto, también tiene una medalla de bronce. Ahí viene tajadura con Antonio Núñez. Y es más, para el entrenador de Javi Guerra, Carles Castillejo era el gran favorito para esta edición del Campeonato de España. Y bueno, y no solo para él, sino para muchos por forma. Sí. Los últimos datos que teníamos, el último cross fuera de campeonatos, ¿cuál era? Cáceres. Y en Cáceres sacó nada menos que medio minuto a Jesús España, haciendo una gran carrera a Jesús España, con lo cual, en fin, demostraba que Castillejo está un puntito por encima y bueno, haciéndolo valer aquí en un terreno que no era idóneo para él, ahora marcando un poco diferencias sobre Javi Guerra, ¿eh? Siendo segundo en Cáceres, teniendo tan solo ante el Garan Kidane Tadese, que como vimos la semana pasada está a otro nivel. Y ahora Carles sí que Castillejo se va un poquito de Javi Guerra. Y esto empieza a ser ya definitivo para Sergio Sánchez, que o hay un cambio y no creo que tenga ya más margen de maniobra. Pues gran remontada por atrás, ahí viene, bueno, viene Óscar Fernández con 2 aletas extranjeros, Fran España, que ha enganchado. David Solís. David se ha mantenido ahí en ese grupo con Quique Meneses, va un buen grupo de Madrid, con Borzola, Javi Díaz Carretero, al que no hemos nombrado, el maratoniano andaluz, que tan buenas actuaciones suele tener en campo a través. Y se ha enganchado ahí Fran España, que ha venido de atrás. Que después de ser campeón de España en cross corto en otro tipo de circuito, es plausible sin duda su actitud en el día de hoy. Sí, bueno, al que no he visto en ese último plano era Jesús, pero esperemos por el bien de suyo, ¿no? Porque yo creo que le apetecerá acabar la prueba. Y bueno, por los puntos para su comunidad. Iba mandando Castilla y León prácticamente con el doble de puntos que Madrid, pero bien posicionado Madrid en segunda posición. Que yo me alegro, que son las 2 comunidades que he defendido. Como madrileño de nacimiento que soy, donde he estado afincado siempre, pues he corrido con Madrid hasta que, bueno, pues por domicilio, como compré mi casa en Salamanca y es el origen paterno, pues empecé a defender Castilla y León gustoso, ¿no? Siempre, la verdad es que para los atletas que no hemos conseguido aspirar a medallas es muy interesante la lucha por comunidades, y te apoyas mucho en eso cuando vas a lo mejor en el puesto 12, el 13 o el 20 o el 20 y tantos, pues seguir peleando cuando te van diciendo venga que vais segundos, y eso hace que te mantengas en la lucha y des el máximo de ti, ¿no? Y no te entregues. Veíamos la última referencia, Vicente, el puesto 19 para Jesús España, que iba con Enrique Sánchez, un atleta de obstáculos. Circunstancia, obviamente Jesús no es su circuito, no son las condiciones ideales para él, y ahora de lo que se trata obviamente es de defender las opciones de su comunidad, la de Madrid. Ahí veíamos ya cómo van asumiendo menos y menos riesgos. Sí, sí. Ya buscando esas zonas externas, que es por donde el barro todavía no se ha hecho acto de presencia. El que veo sin lugar a dudas que ya renuncia un poco a la persecución de algo más ha sido a Sergio Sánchez, que de reojo ha mirado para atrás viendo la diferencia que sacaba sobre todo a Ricardo Serrano, que sería el que le podría quitar la medalla. Y bueno, pues eso es lo que he observado en el último plano. Javi Guerra no está descartado todavía para el oro, o sea, mientras veíamos que se paraba ahí un atleta, uno de los componentes de la selección de Castilla-La Mancha, podría ser, bueno, un participante más que no tendría su día, ya decía abandonar. Dorsal 135 no está recogido y evidentemente iba a ser doblado, o sea que no estamos hablando de un atleta de referencia. Javi Guerra no está descartado, pero claro, ahí la confianza de Castillejo crece y la fatiga es para todos ya máxima. Están en esa zona de bajada. Difícil, por no decir que imposible. Es que está corriendo mucho Castilla, Además ha asumido el mando casi desde el inicio, ha sido valiente. Y esas diferencias en campo a través solo pueden ser solventadas o porque haya un desfallecimiento, que nunca deseamos de nadie obviamente, o porque el atleta que venga por detrás en un momento determinado encuentre esa bala en la recámara, que es muy difícil. Claro. Después de un ejercicio de sufrimiento como este que llevan de 11 kilómetros, encontrar respuesta en tu organismo
a una circunstancia de tanta exigencia. Fíjate ahí, es muy complicado. Los dos rebalones, dos pequeños sustos que se ha llevado Javi Guerra, que pensará, si me caigo aquí, madre mía, que he hecho todo el trabajo al traste. Y bueno, Castillejo, la verdad es que encomiable lo que está haciendo. Insistimos, ha asumido el mando casi desde el inicio. Javi Guerra ha venido un poco desde atrás. Sergio Sánchez, que sigue ahí, tampoco ha perdido mucho más terreno sobre Javi Guerra, y manteniendo bien la tercera plaza, la tercera y sorprendente plaza de Sergio Sánchez, porque ni siquiera le habíamos nombrado, como decíamos, estaba en las inscripciones. Yo consideraba que ayer iban a hacer un cambio de última hora en Castilla y León y que no iba a participar, no tenía confirmada su participación, y ha sido el auténtico animador de la carrera. Y terminando en puesto de podio. Algunos atletas especialistas en pista que de vez en cuando se hacen un cross, como el caso de Luis Alberto Marco, quien estará en Estambul sufriendo por los corredores, porque en estas condiciones cualquier caída, cualquier resbalón, cualquier torcedura puede poner en peligro la temporada de verano, y eso es realmente muy problemático para cualquier profesional. Carles, bueno, que va camino del triunfo. Va a cambiar sus platas, sus numerosas platas, su medalla de bronce también. Sus 5 platas. 5 platas y un bronce que tiene, pues lo va a cambiar por un oro magistral, salvo que haya alguna caída o algo de última hora, y una plata también, pues bueno, imaginamos que le colmará de felicidad a Javi Guerra, ¿no? Que tanto apuntaba desde hace años y siempre se resistía. Todos veíamos que este año podía ser el suyo después del 6º puesto en el europeo, y sobre todo ante la baja de Landasen, claro, que no está aquí por haber intentado su etapa maratoniana, que ha abierto mucho las posibilidades a todos los demás y dar la oportunidad a Carles Castillejos de conseguir por fin proclamarse campeón de España de campo a través. Lo consigue en este precioso circuito de Gijón. Muy bien, Carlos Castillejo. Carrerón el suyo, por fin es campeón de España. Segundo puesto para un Javi Guerra, que ha conseguido quitarse de encima esa sensación de que los campeonatos de España no podía con él. El tercer puesto para un sorprendente Sergio Sánchez. Llevároslo si queréis. La Real Federación Española de Atletismo y sus patrocinadores Divina Pastora y Joma les han ofrecido esta competición.